La última voluntad de un hombre puede construir un imperio o destruirlo todo, dejando a los vivos atados por cadenas de odio. Para Mateo y Elena, el testamento de su abuelo no era una bendición, sino una cruel sentencia de por vida. Él estaba obligado a casarse con la mujer que más odiaba en el mundo para no perder su fortuna. Ella, desesperada y sin salida, tuvo que aceptar vivir con el hombre que la culpaba de haber destrozado a su familia. Lo que ninguno sabía es que, en medio de ese desprecio, un pacto frío y un rival inesperado despertarían una pasión tan violenta como incontrolable. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El aire en la sala de juntas del bufete Vega y Asociados era tan espeso y pesado que podría cortarse con un cuchillo. Mateo Villarreal sentía el nudo de su corbata como una soga apretándose lentamente en su cuello. Frente a él, el abogado, el señor Morales, carraspeó, un hombrecillo gris y nervioso que parecía encogerse bajo el peso de la fortuna que estaba a punto de repartir. Pero a Mateo no le importaba el dinero. Le importaba el legado, el honor de su apellido y el último deseo de su abuelo, don Octavio Villarreal, el patriarca que había forjado un imperio de la nada. Sin embargo, no estaba preparado para la traición final que le esperaba en ese sobresellado. A su lado, su tía Beatriz se abanicaba con dramatismo, mientras que sus primos lejanos apenas disimulaban su codicia. Y entonces, la vio. Elena Morales entró en la sala, escoltada por otro de los socios del bufete. El tiempo pareció detenerse. Su presencia fue como una bofetada. Su vestido era sencillo, casi humilde, pero su postura era recta, desafiante. Sus ojos, esos mismos ojos color miel que una vez lo miraron con adoración infantil, ahora lo observaban con una mezcla de miedo y resolución. Mateo apretó los puños bajo la mesa. ¿Qué demonios hacía ella aquí? La hija del hombre que había traicionado a su abuelo, del ladrón que había provocado la casi quiebra de Empresas Villarreal y el posterior infarto de don Octavio. El señor Morales, el padre de Elena, había sido el hombre de confianza de su abuelo, su mano derecha, y lo había apuñalado por la espalda, desapareciendo con una fortuna y dejando a los Villarreal al borde del abismo. Y ahora, su hija se atrevía a presentarse en la lectura del testamento. Señorita Morales, si ha venido a buscar limosnas, ha perdido su tiempo, siseó Mateo, su voz un témpano de hielo que hizo que todos en la sala se giraran a mirarlo. Elena no se inmutó. No he venido a pedir nada, señor Villarreal. He sido convocada. Créame, este es el último lugar en la tierra donde quisiera estar, respondió ella, su voz temblorosa pero firme. El abogado carraspeó de nuevo, visiblemente incómodo. Por favor, tomen asiento. Comencemos. Como saben, don Octavio fue muy específico en sus últimas voluntades. El hombre leyó las cláusulas iniciales, legados menores para los empleados, donaciones a la caridad y las participaciones de sus otros familiares. La tensión crecía a cada palabra. Finalmente, llegó a la parte principal, la que concernía a Mateo, su único nieto y heredero principal. A mi querido nieto, Mateo, le dejo el control total de Empresas Villarreal y la totalidad de mis bienes, acciones y propiedades, con una sola e innegociable condición. El silencio fue absoluto. Mateo se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. ¿Una condición? Su abuelo nunca había sido un hombre de condiciones. Para poder acceder a su herencia, mi nieto, Mateo Villarreal, deberá contraer matrimonio con la señorita Elena Morales en un plazo no mayor a 30 días a partir de la lectura de este testamento. Un grito ahogado de su tía Beatriz rompió el silencio. Mateo se quedó helado, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. Miró a Elena, cuyos ojos estaban abiertos de par en par, su rostro tan pálido como el de un fantasma. Era una broma. Tenía que ser una broma de mal gusto de un anciano senil. Eso es, imposible. Es absurdo, logró decir Mateo, poniéndose de pie de un salto. ¿Casarme con ella? ¿Con la hija de un ladrón?
Jamás. Mi abuelo no pudo haber escrito eso. El abogado deslizó una copia del testamento por la mesa. La firma de don Octavio era inconfundible. Lo siento, señor Villarreal, pero es completamente legal y vinculante. Don Octavio añadió una cláusula adicional. Si usted se niega a cumplir, toda la fortuna será transferida a una fundación benéfica y las acciones de la empresa se dividirán entre accionistas minoritarios. Lo que efectivamente significaría perder el control del imperio que su abuelo construyó. Perder el control. Esas 3 palabras resonaron en su cabeza como una sentencia de muerte. El trabajo de su vida, la promesa que le hizo a su abuelo en su lecho de muerte de restaurar la gloria de su apellido, todo se esfumaría por culpa de esa mujer. Sus ojos se clavaron en Elena, quien parecía estar en estado de shock, incapaz de articular palabra. La rabia lo cegó. Esto tenía que ser un plan de ella. Una última jugada maestra de los Morales para acabar de saquear a su familia. Después de la caótica reunión, Mateo interceptó a Elena en el pasillo. La acorraló contra la pared con una furia apenas contenida. La proximidad de su cuerpo, el olor floral de su perfume, lo golpearon con una fuerza inesperada, pero los reprimió con odio. «Dime cuánto quieres», gruñó, su rostro a centímetros del de ella. «Todo esto es un truco tuyo y de tu padre, ¿no es así? ¿Una última estafa para llevarse lo que queda?» Elena lo empujó, o lo intentó, pero él era una muralla de músculo y furia. «Yo no sabía nada de esto», exclamó ella, la voz rota. «Te juro que no tenía idea. ¿Crees que yo quiero casarme contigo? Te desprecio tanto como tú a mí». «Ah, pero tu desprecio parece tener un precio», se burló él, su mirada recorriendo su cuerpo de una manera deliberadamente insultante. Se acercó aún más, su aliento cálido en su mejilla. «Si tengo que pasar por esta farsa, te aseguro que cada segundo será un infierno para ti. No serás mi esposa, serás mi prisionera. Compartirás mi casa, pero no te atrevas a pensar que compartirás mi vida o mi cama. Dormirás en el cuarto de servicio, si es necesario». La humillación ardió en las mejillas de Elena, pero sus ojos brillaron con un fuego desafiante. «Prefiero dormir en la calle antes que en la misma casa que un hombre tan cruel y arrogante como tú». Él soltó una risa amarga y seca. «Tendrás tu dinero, Elena. Te haré rica. A cambio, serás mía por un año. Un simple contrato. Firmarás un acuerdo prenupcial que te dejará con lo puesto si intentas cualquier cosa. Serás mi esposa de papel, un accesorio en mi brazo para las galas y las reuniones. Sonreirás, asentirás y fingirás que me adoras. Y a cambio de esa actuación, salvarás a tu familia». Él vio el destello de dolor en sus ojos al mencionar a su familia, y supo que había dado en el clavo. Sabía que la madre de Elena estaba enferma, que los Morales vivían al día desde la desaparición de su padre. «Piénsalo, Elena. Es una oferta generosa. Podrías seguir fingiendo que tienes dignidad, o podrías ser práctica y asegurar tu futuro. Te doy 24 horas». Se apartó de ella bruscamente y se marchó por el pasillo, dejándola temblando, no solo de rabia, sino de una extraña corriente eléctrica que había recorrido su cuerpo cuando él la tuvo atrapada contra la pared. Se odiaba a sí misma por esa reacción. Odiaba a Mateo por tener ese poder sobre ella, incluso después de tantos años de rencor. Elena pasó la noche en vela, dando vueltas en su pequeño apartamento. Las palabras de Mateo resonaban en su cabeza. Su oferta era un veneno disfrazado de antídoto. Su madre necesitaba un tratamiento costoso que ella no podía pagar. Vivían bajo la constante amenaza del desalojo. Aceptar el trato de Mateo era vender su alma al diablo, pero rechazarlo era condenar a su madre. Al amanecer, con el corazón hecho pedazos, tomó una decisión. Al día siguiente, se presentó en la imponente oficina de Mateo en el último piso del edificio Villarreal. La secretaria la miró con desdén antes de anunciarla. Mateo estaba de espaldas a la puerta, mirando el horizonte de la ciudad a través de la pared de cristal. No se giró cuando ella entró. «Supongo que tu silencio significa que has aceptado mi generosa oferta», dijo él, su voz cargada de sarcasmo.
Acepto, respondió Elena, su voz apenas un susurro. Pero con mis condiciones. Mateo finalmente se giró, una ceja arqueada en señal de incredulidad. ¿Condiciones? No estás en posición de exigir nada. Primero, los gastos médicos de mi madre serán cubiertos en su totalidad, directamente por tu empresa, sin pasar por mis manos. Segundo, quiero acceso a los archivos de la investigación sobre el desfalco de mi padre. Si voy a llevar tu apellido, quiero la oportunidad de limpiar el mío. Mateo la estudió por un momento, sorprendido por su audacia. La mujer que recordaba como una niña tímida se había convertido en una leona acorralada. Y una parte muy oscura de él encontró eso extrañamente fascinante. Hecho, concedió, para su propia sorpresa. El abogado redactará el contrato matrimonial y el acuerdo de confidencialidad. Nos casaremos en el registro civil en 3 días. En privado. Sin prensa. A partir de ese momento, te mudarás a mi casa. Entendido, dijo Elena, sintiendo un escalofrío al pensar en vivir bajo el mismo techo que él. Él se acercó a ella, rodeando el escritorio con pasos lentos y depredadores. Se detuvo justo delante de ella, invadiendo su espacio personal de nuevo. Olía a una loción cara y a café, una combinación que extrañamente le resultó familiar y perturbadora. Solo para que quede claro, Elena, susurró él, su voz volviéndose peligrosamente suave. Este matrimonio es una farsa, una transacción comercial. Pero para el resto del mundo, seremos la pareja perfecta. Me tocarás en público, me sonreirás, me tomarás del brazo. Y si intentas humillarme o ponerme en evidencia, te juro que destruiré lo poco que le queda a tu familia de una forma tan lenta y dolorosa que desearás no haber nacido. Su mano subió y le rozó la mejilla con el dorso de los dedos, un gesto que debería haber sido tierno pero que se sintió como una amenaza candente. La piel de Elena se erizó. No lo haría, respondió ella, apartando la cara de su toque. No lo harías, repitió él, una sonrisa torcida dibujándose en sus labios. Agarró su barbilla suavemente, obligándola a mirarlo a los ojos. Oh, yo creo que sí lo harás. Te enseñaré a obedecer, a actuar tu parte. Serás la esposa más devota que el mundo haya visto. Aunque por dentro me estés maldiciendo. Su pulgar rozó su labio inferior, un contacto fugaz pero electrizante que dejó a ambos sin aliento por un instante. Eres mía por 1 año, Elena. Acostúmbrate a la idea. Y te aviso, soy muy posesivo con mis propiedades. Soltó su rostro y volvió a su escritorio. Ahora vete. Tengo trabajo que hacer. Elena salió de la oficina con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Acababa de firmar su sentencia. Se había casado con su enemigo, el hombre que la odiaba, y había entrado voluntariamente en una jaula de oro. Lo que no sabía era que el odio de Mateo ocultaba algo mucho más profundo y peligroso, una obsesión que estaba a punto de desatarse. Y él tampoco sabía que la mujer que creía despreciar estaba a punto de convertirse en su única debilidad. La boda fue tan fría e impersonal como Mateo había prometido. Un juez de paz, 2 testigos, el abogado de Mateo y la mejor amiga de Elena, Sofía, y un intercambio de votos que sonaron más a una sentencia judicial que a una promesa de amor. Mateo le puso un anillo con un diamante absurdamente grande en el dedo, un símbolo brillante de su propiedad. No hubo beso. Solo una mirada gélida y una hora eres la señora Villarreal. Compórtate como tal. Mudarse a la mansión de Mateo fue como entrar en un museo, vasto, impecable y sin vida. La guió por pasillos interminables hasta una habitación de invitados lujosamente decorada, pero alejada del ala principal. Esta será tu habitación, le informó. Espero que no esperaras compartir la mía. Sería mi peor pesadilla, replicó ella, dejando su única maleta en el suelo. Su comentario pareció irritarlo. Una chispa de algo que no era odio brilló en sus ojos. ¿De verdad? Podría ser una experiencia educativa para ti. Tal vez te enseñaría algunas cosas sobre cómo complacer a un hombre. El comentario fue tan crudo y descarado que Elena se sonrojó violentamente, pero le sostuvo la mirada. Gracias, pero no necesito lecciones de un hombre que compra a sus esposas.
La mandíbula de Mateo se tensó. Cuidado, Elena. Recuerda los términos de nuestro contrato. Tu lengua afilada podría costarte muy caro. Se dio la vuelta y se fue, dejándola sola en la opulencia silenciosa de su nueva prisión. Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Apenas se veían. Él se iba antes de que ella despertara y volvía mucho después de que ella se hubiera retirado a su cuarto. Se comunicaban a través de notas dejadas con el personal de servicio. Todo cambió una semana después, con la gala anual de beneficencia de la Cámara de Comercio. Ponte algo decente. Pasaré por ti a las 8, decía la nota que encontró junto a su desayuno. Cuando Mateo la vio en lo alto de la escalera esa noche, se quedó paralizado por un instante. Llevaba un vestido de seda verde esmeralda que se ceñía a sus curvas de una manera que debería ser ilegal. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, dejando su cuello y sus hombros al descubierto. Por primera vez, no la vio como la hija de un traidor, sino como una mujer increíblemente hermosa. Una punzada de algo primitivo y posesivo se retorció en su estómago. Se aclaró la garganta, recomponiendo su máscara de indiferencia. No está mal, dijo con frialdad. Al menos pareces la parte. Durante todo el trayecto en el coche, el silencio estaba cargado de tensión. La fragancia de su perfume llenaba el espacio reducido, y él se encontró luchando contra el impulso de acercarse, de inhalar su aroma directamente de su piel. Recuerda las reglas, le dijo bruscamente. Sonríe, agárrate de mi brazo y no hables a menos que te hablen. Al entrar al salón de baile, todas las miradas se posaron sobre ellos. Los murmullos se extendieron como la pólvora. Mateo Villarreal, el soltero de oro más codiciado de la ciudad, se había casado en secreto. Y su esposa era una desconocida de belleza cautivadora. Mateo interpretó su papel a la perfección. Le puso la mano en la cintura, atrayéndola contra su costado. El contacto quemó a través de la fina tela de su vestido, enviando una descarga eléctrica a través de ambos. Elena se tensó, pero luego, recordando su parte, le dedicó una sonrisa radiante y apoyó la cabeza en su hombro por un breve instante. La reacción de Mateo fue instantánea, sus dedos se apretaron posesivamente en su cintura. La farsa iba mejor de lo que esperaba, hasta que Ricardo Alarcón apareció. Ricardo era el mayor rival de Mateo en los negocios, un hombre carismático y despiadado que le había arrebatado varios contratos importantes. Era todo lo que Mateo no era, sonriente, encantador y sociable. Mateo, querido amigo. Felicidades. He oído rumores, pero ver para creer, dijo Ricardo con una sonrisa de tiburón. Luego, sus ojos se posaron en Elena, y su sonrisa se volvió genuina y apreciativa. Y esta debe ser la afortunada señora Villarreal. Es un placer, soy Ricardo Alarcón. Ricardo tomó la mano de Elena y la besó suavemente, sus ojos sin dejarlos de ella. El placer es mío, respondió Elena, sorprendida por su caballerosidad, un marcado contraste con la rudeza de Mateo. Vaya, Mateo, la tenías bien escondida. Una mujer tan hermosa debería ser mostrada al mundo, no encerrada en una torre de marfil, continuó Ricardo, ignorando por completo a Mateo y centrándose en Elena. Mateo sintió una oleada de rabia irracional. La forma en que Ricardo la miraba, como si la estuviera desnudando con los ojos, le revolvió las entrañas. La forma en que Elena le sonreía, una sonrisa real y no la sonrisa forzada que le daba a él, fue como una daga en su orgullo. Elena es una mujer muy privada, intervino Mateo, su voz sonando más áspera de lo que pretendía. Su brazo rodeó la cintura de Elena con más fuerza, pegándola a su cuerpo en un gesto de clara posesión. Ricardo soltó una carcajada. ¿Privada? Una lástima. Me encantaría invitarla a bailar, si el esposo celoso me lo permite. La palabra celoso golpeó a Mateo con la fuerza de un puñetazo. Él no estaba celoso. Era ridículo. Simplemente estaba protegiendo su inversión. Estaba asegurándose de que su esposa de contrato no lo avergonzara coqueteando con su rival. Mi esposa solo baila conmigo, declaró Mateo, con una finalidad que no admitía discusión. Antes de que Elena pudiera protestar, la arrastró hacia la pista de baile.
¿Qué crees que haces?, siseó ella mientras él la guiaba al centro de la pista. Estoy interpretando mi papel de esposo devoto. Algo que tú parecías olvidar mientras te derretías con las alamerías de ese imbécil, replicó él con amargura. La música comenzó, una balada lenta y sensual. Mateo la tomó en sus brazos, su mano quemando en la parte baja de su espalda, sus cuerpos presionados el uno contra el otro. La tensión entre ellos era palpable. Cada roce, cada respiración compartida, era una mezcla de odio y una atracción innegable y aterradora. No me estaba derritiendo, se defendió Elena. Simplemente fue amable. Tal vez podrías aprender algo de él. ¿Amable? Ricardo Alarcón no ha hecho nada amable en su vida. Solo está tratando de llegar a mí a través de ti. Eres un peón en su juego, ¿no lo ves? Y supongo que en el tuyo soy la reina, replicó ella con sarcasmo. La mano de Mateo apretó la suya. En mi juego, eres exactamente lo que necesito que seas. Ahora cállate y baila. Y sonríe, por el amor de Dios. Pareces estar yendo al patíbulo. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron. En la profundidad de sus ojos oscuros, vio algo más que ira. Vio una confusión, una vulnerabilidad que lo hizo parecer casi humano. Por un momento, olvidaron dónde estaban, olvidaron su odio y su contrato. Solo existían ellos dos, moviéndose al ritmo de la música, sus cuerpos encajando perfectamente. La cabeza de Elena encontró un lugar natural en el hueco de su hombro, y él no la apartó. Podía sentir el latido de su corazón contra su pecho, rápido y errático, igual que el de ella. Podría haberse quedado así, en ese extraño remanso de paz, si no fuera porque al mirar por encima del hombro de Mateo, vio a Ricardo Alarcón observándolos desde el borde de la pista, con una expresión extraña, casi calculadora, en su rostro. La realidad la golpeó de nuevo. Mateo tenía razón. Ella era un peón. Un peón atrapado entre dos reyes que jugaban a una partida de la que ella no entendía las reglas. Cuando el baile terminó, Mateo no la soltó de inmediato. Se quedó mirándola, su rostro a centímetros del suyo, sus ojos buscando algo en los de ella. El impulso de besarla fue tan abrumador que tuvo que apretar la mandíbula para resistirlo. ¿Qué le estaba pasando? Esta era la mujer que despreciaba. La encarnación de la traición. Pero en sus brazos, se sentía, correcta. Demasiado correcta. Se apartó bruscamente, rompiendo el hechizo. Suficiente espectáculo por esta noche. Nos vamos, dijo, su voz ronca. La agarró de la mano y prácticamente la sacó del salón, ignorando las miradas curiosas y las llamadas de Ricardo. El viaje de vuelta a casa fue un tormento. El aire en el coche estaba tan cargado que casi se podía ver. Ninguno de los dos habló, pero sus mentes estaban a 1000 por hora. Mateo conducía con los nudillos blancos sobre el volante, su mandíbula tan apretada que parecía a punto de romperse. Estaba furioso. Furioso con Ricardo por atreverse a mirar a su esposa. Furioso con Elena por permitírselo. Y, sobre todo, furioso consigo mismo por la violenta e incontrolable ola de celos que lo había consumido. Al llegar a la mansión, entró sin esperarla. Elena lo siguió, con el corazón martilleándole en el pecho. Sabía que se avecinaba una tormenta. Lo encontró en la biblioteca, sirviéndose un whisky. Se bebió el vaso de un trago y se sirvió otro. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su voz temblando ligeramente. Él se giró para mirarla, sus ojos oscuros como pozos sin fondo. ¿Qué fue qué? ¿Yo protegiendo mi nombre de una esposa coqueta que parece demasiado ansiosa por entretener a mi mayor enemigo? Yo no estaba coqueteando, gritó ella, su propio temperamento finalmente estallando. Estaba siendo cortés. Algo que tú no pareces entender. ¿O es que no soportas que alguien sea amable conmigo? ¿Prefieres que todo el mundo me trate con el mismo desprecio que tú? Lo que prefiero es que recuerdes tu lugar, rugió él, golpeando el vaso contra la barra de madera, haciendo que el líquido se derramara. Dio grandes zancadas hasta que estuvo frente a ella, atrapándola entre su cuerpo y una estantería llena de libros antiguos.
Puso sus manos a cada lado de la cabeza de ella, apoyándose en la estantería. Tu lugar es a mi lado. Tu sonrisa me pertenece. Tu lealtad, aunque sea comprada, me pertenece. Todo de ti me pertenece durante el tiempo de este maldito contrato. Yo no te pertenezco, susurró ella, desafiante, aunque su corazón latía con una mezcla de miedo y una excitación prohibida. Estar tan cerca de él era asfixiante, embriagador. Su rabia era una fuerza de la naturaleza, y ella estaba atrapada en el ojo del huracán. Te equivocas, dijo él, su voz bajando a un gruñido bajo y peligroso. Su mirada cayó a sus labios. Compré y pagué por el derecho de llamarte mía. Y empiezo a pensar que debería empezar a reclamar lo que es mío. Se inclinó, su boca a un suspiro de la suya. Elena cerró los ojos, su respiración se atascó en su garganta. Esperaba el beso, una parte de ella lo anhelaba desesperadamente, solo para saber cómo se sentía, para saciar la curiosidad que la estaba matando. Pero el beso nunca llegó. En el último segundo, Mateo se enderezó, una expresión de autodesprecio cruzando su rostro. Se pasó una mano por el pelo con frustración. Vete a tu cuarto, Elena. Lárgate de mi vista antes de que haga algo de lo que ambos nos arrepintamos. Ella no necesitó que se lo dijera 2 veces. Salió corriendo de la biblioteca, subió las escaleras y se encerró en su habitación, apoyándose contra la puerta mientras su cuerpo temblaba. Se tocó los labios, que todavía hormigueaban por la anticipación. Odiaba a Mateo Villarreal. Lo odiaba con cada fibra de su ser. Pero lo que era aún más aterrador era la creciente sospecha de que, bajo todo ese odio, algo más estaba empezando a crecer. Algo oscuro, incontrolable y terriblemente excitante. Mientras tanto, en la biblioteca, Mateo se sirvió un tercer whisky. Miró su mano, que todavía temblaba por el esfuerzo de no tocarla, de no besarla. Los celos que había sentido eran primarios, viscerales. Ver a Ricardo Alarcón ponerle las manos encima, ver a Elena sonreírle, había despertado un monstruo dentro de él que no sabía que existía. Estaba condenado. Su abuelo lo sabía. De alguna manera, ese viejo zorro lo había sabido desde el principio. Lo había atado a la única mujer que podía desarmarlo, a la única que podía hacerlo sentir algo, incluso si ese algo era un odio que se estaba retorciendo y transformando en un deseo abrasador. Juró odiarla, pero la condena de desearla era un castigo mucho peor. Al día siguiente, un enorme ramo de rosas blancas, las favoritas de Elena, llegó a la mansión. La tarjeta decía simplemente, espero que tu carcelero te permita aceptar estas. Ricardo. Mateo encontró las flores en el vestíbulo. El olor dulce llenó el aire, un olor que de repente le pareció sofocante y repugnante. Sin decir una palabra, agarró el jarrón y lo arrojó contra la pared de mármol con una violencia estremecedora. El cristal se hizo añicos, el agua y los pétalos esparcidos por el suelo como una escena del crimen. Elena bajó corriendo las escaleras, atraída por el ruido, y se detuvo en seco al ver el desastre y la furia en el rostro de Mateo. Sus ojos pasaron de las flores destrozadas a la cara de él. «Estás loco», susurró ella. Él la ignoró y llamó a la criada. «Limpia esta basura». Luego, se volvió hacia Elena, su rostro una máscara de fría determinación. «Escúchame bien. A partir de ahora, no saldrás de esta casa sin mí. No hablarás con nadie sin mi permiso. Y si Ricardo Alarcón vuelve a intentar contactarte, te juro que lo enterraré tan hondo que nadie volverá a encontrarlo. ¿Entendido? No puedes hacerme esto». «No soy tu prisionera», protestó ella. Él se rió, una risa sin humor que le heló la sangre. Se acercó a ella, agarrando su brazo con una fuerza que la hizo estremecerse. «Querida esposa, eso es exactamente lo que eres. Y es hora de que empieces a actuar como tal. Porque si no lo haces por las buenas, te aseguro que aprenderás por las malas». Con esa amenaza resonando en el aire, se fue a trabajar, dejándola en medio de los restos de las flores, sintiéndose más atrapada que nunca. Pero en su corazón, junto al miedo, ardía una nueva llama, la de la rebelión. Mateo Villarreal había subestimado a su esposa de contrato.
Y estaba a punto de descubrir que intentar enjaular a una leona solo la hacía más peligrosa. El juego entre ellos acababa de empezar, y las reglas estaban a punto de cambiar de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Los días que siguieron se convirtieron en una guerra fría. Mateo impuso un régimen de vigilancia casi carcelario. La despedía por la mañana con una mirada fría y la recibía por la noche con un silencio glacial. Le asignó un chofer y un guardaespaldas que la seguían a todas partes, informándole de cada uno de sus movimientos. Elena, por su parte, se dedicó a desafiarlo de formas sutiles pero efectivas. Reordenaba los muebles de la biblioteca, sabiendo que él odiaba el cambio. Pedía para cenar los platos que sabía que a él no le gustaban. Se paseaba por la casa tarareando melodías alegres que rompían el silencio opresivo que él tanto apreciaba. Eran pequeñas batallas en una guerra mucho mayor, pero le daban una sensación de control, por mínima que fuera. Una tarde, mientras Mateo estaba en una reunión, Elena decidió usar la condición que había impuesto en su acuerdo. Bajó a la enorme oficina que Mateo tenía en la casa y, con una mezcla de nerviosismo y determinación, encendió su ordenador. Recordaba que él guardaba todos los archivos importantes en un servidor seguro. Usó la contraseña que le había visto teclear varias veces, una combinación de la fecha de nacimiento de su abuelo y el nombre de su primer barco. Funcionó. El acceso a los archivos de Empresas Villarreal se abrió ante ella. Con el corazón en la garganta, buscó la carpeta etiquetada como Incidente Morales. Pasó horas leyendo informes, auditorías y declaraciones. Todo apuntaba a la culpabilidad de su padre, transferencias inexplicables, firmas falsificadas que imitaban perfectamente la suya, un rastro de papel que lo convertía en el villano perfecto. Pero algo no cuadraba. Su padre, a pesar de sus errores, nunca había sido un hombre codicioso. Amaba a don Octavio como a un hermano. ¿Cómo pudo haber hecho algo así? En medio de los archivos, encontró algo extraño, una serie de correos electrónicos cifrados entre un ejecutivo de alto nivel, que todavía trabajaba para Mateo, y una dirección anónima. Hablaban de un paquete que debía ser entregado y de un chivo expiatorio que ya estaba en su lugar. Las fechas coincidían con la época del desfalco. Estaba a punto de profundizar en ello cuando oyó el coche de Mateo llegando. Rápidamente cerró todo y apagó el ordenador, corriendo escaleras arriba justo cuando él entraba por la puerta principal. ¿Qué hacías?, preguntó él, su mirada inquisitiva recorriéndola. Podía oler el perfume de ella persistiendo en el aire de su oficina. Nada. Solo, leía en mi habitación, mintió ella, tratando de calmar su respiración acelerada. Él no le creyó. Entró en la oficina y se sentó frente al ordenador. Lo encendió y revisó el historial reciente. Estaba limpio. Demasiado limpio. La había borrado, pero el software de seguridad de Mateo registraba cada pulsación de tecla, incluso las borradas. Sabía exactamente qué carpetas había estado mirando. En lugar de confrontarla, una idea perversa y astuta se formó en su mente. Ella quería jugar a ser detective. Bien, él le daría algo que investigar. Al día siguiente, Mateo hizo una llamada. Necesito que prepares una salida de fin de semana al yate. Invita a Ricardo Alarcón y a su hermana, Isabel. Diles que es una pequeña reunión de negocios informal. Su asistente, Damián, dudó al otro lado de la línea. Señor, ¿está seguro? ¿Con Alarcón? Hazlo, Damián. Y asegúrate de que mi esposa esté preparada para el viaje. Mateo tenía un nuevo plan. Si Alarcón quería jugar, jugarían. Pero esta vez, lo harían en su territorio, en medio del océano, donde no habría escapatoria. Iba a demostrarle a Ricardo, y a sí mismo, a quien pertenecía Elena. Cuando le informó a Elena sobre el viaje, ella se negó rotundamente. ¿Un fin de semana en un yate con Ricardo Alarcón? ¿Te has vuelto loco? Después de cómo reaccionaste en la gala, ¿ahora quieres que socialice con él? Es una estrategia de negocios, algo que tú no entenderías, replicó él con frialdad. Alarcón está a punto de cerrar un trato que yo quiero. Tenerlo cerca, usar un poco de encantó, podría cambiar las cosas a mi favor.
La palabra encantó la golpeó. ¿Mi encantó? ¿Quieres usarme como cebo? Te estoy usando como lo que eres, mi esposa. Vas a sonreír, vas a ser encantadora con él, pero no demasiado. Lo suficiente para mantenerlo interesado. Quiero que piense que puede tenerte, que eres mi punto débil. Y cuando baje la guardia, le arrebataré el contrato de las manos. El plan era cruel, manipulador y brillante. Elena se sintió asqueada, pero también intrigada. Era una oportunidad para observar a Mateo en su hábitat natural, para ver hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Y, egoístamente, era una oportunidad para salir de la mansión. De acuerdo, aceptó finalmente. Pero esto te costará. Quiero un acceso sin restricciones a esos archivos, sin tener que entrar a escondidas en tu oficina. Mateo sonrió. Trato hecho. El sábado por la mañana, llegaron al puerto deportivo. El legado, el yate de los Villarreal, era una magnífica bestia blanca que brillaba bajo el sol. Ricardo e Isabel Alarcón ya estaban a bordo. Isabel era una mujer elegante y fría, con una mirada que analizaba a Elena de arriba abajo con evidente desaprobación. Así que tú eres la esposa misteriosa, dijo Isabel, con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre lo que pensaba de ella. Mi hermano no ha parado de hablar de ti. Isabel, por favor, ten modales, la reprendió Ricardo, aunque sus ojos bailaban con diversión. Se acercó a Elena y le besó la mano de nuevo. Estás aún más radiante que la última vez, Elena. El aire del mar te sienta bien. Mateo se interpuso entre ellos, colocando una mano posesiva en la espalda de Elena. Bienvenida a bordo, Alarcón. Espero que estés listo para un fin de semana, competitivo. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire salado. Una vez que el yate zarpó, Mateo le dio a Elena un recorrido, sus dedos nunca abandonando la curva de su espalda. No lo olvides, estás actuando para mí, le susurró al oído, su aliento enviando escalofríos por su cuello. Sé amable, ríete de sus chistes estúpidos, pero cada vez que te toque, busca mi mirada. Quiero que vea que, al final del día, vuelves a mí. Durante el almuerzo, Elena jugó su papel a la perfección. Escuchó atentamente mientras Ricardo hablaba de sus viajes y sus éxitos, haciéndole preguntas inteligentes que lo halagaban. Isabel los observaba a ambos con ojos de halcón, mientras Mateo fingía una conversación de negocios con un socio invitado. Cada vez que Ricardo rozaba la mano de Elena al pasarle la sal, o inclinaba la cabeza cerca de ella para contarle un secreto, los ojos de Elena buscaban a Mateo a través de la mesa. Y cada vez se encontraba con su mirada, oscura e intensa, una tormenta contenida a punto de estallar. Después del almuerzo, Ricardo sugirió nadar. Isabel declinó, prefiriendo tomar el sol. Mateo, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Adelántense. Tengo que hacer una llamada. Elena se puso un sencillo traje de baño de una pieza. Cuando salió a la cubierta, Ricardo la estaba esperando. Sabes, mi hermano es un idiota, dijo ella, acercándose a la barandilla junto a él. Cree que puede usarte para manipularme. Ricardo se rió. Oh, lo sé. Pero lo que él no sabe es que yo también lo estoy usando a él para poder pasar tiempo contigo. Se acercó más, su voz bajando a un susurro. No me importa el contrato. Me importas tú. Desde la primera vez que te vi en esa galería, hace años, antes de todo, el desastre. Siempre pensé que había algo especial en ti. Elena se sintió incómoda. No esperaba esa confesión. Justo en ese momento, Mateo apareció en la cubierta. Llevaba solo un bañador, y Elena no pudo evitar que su mirada recorriera su torso musculoso y bien definido. Era la primera vez que lo veía tan expuesto. Una oleada de calor la recorrió, y rápidamente apartó la vista. Mateo vio la forma en que Ricardo se inclinaba hacia Elena, la intimidad de su conversación. Los celos, ese monstruo familiar, rugieron en su interior. Sin decir una palabra, se lanzó al agua con una zambullida perfecta. El último en llegar es un huevo podrido, gritó desde el agua, su voz un desafío directo a Ricardo. Ricardo le sonrió a Elena.
Parece que el juego ha comenzado. Se zambulló también, y pronto los dos hombres estaban en una carrera improvisada hacia una boya lejana. Elena los observó desde la cubierta, sintiéndose como el trofeo en una contienda de machos alfa. Mateo ganó, por supuesto. Nadaba con una fuerza y una determinación que Ricardo, a pesar de estar en forma, no podía igualar. Cuando volvieron al yate, estaban sin aliento, con el agua goteando de sus cuerpos. Mateo subió la escalera y se detuvo justo delante de Elena, sus pechos casi rozándose. Podía sentir el frío del agua de su piel contra la calidez de la suya. La miró directamente a los ojos, una declaración silenciosa de victoria. Necesito una toalla, esposa, dijo, la palabra esposa sonando más como una orden que como un término de cariño. Elena, momentáneamente sin palabras por su proximidad, cogió una toalla y empezó a secarle la espalda. Sus manos se movían torpemente sobre sus músculos tensos. El contacto era eléctrico. Podía sentir la tensión en su cuerpo, y se preguntó si era por la carrera o por su presencia. Ricardo subió a la cubierta y vio la escena. Una sonrisa tensa cruzó sus labios. Buen nado, Villarreal. Pero la carrera no ha terminado. Esa noche, la cena fue aún más tensa. Después del postre, Isabel, que había estado bebiendo champán toda la noche, finalmente soltó lo que pensaba. No entiendo qué ve mi hermano en ti, le dijo bruscamente a Elena. No tienes ni linaje ni fortuna. Eres, ordinaria. Ricardo palideció. Isabel. No, déjala hablar, intervino Mateo, con una calma peligrosa. Se reclinó en su silla, girando su copa de vino. Mi esposa puede parecer ordinaria para aquellos con una visión superficial, Isabel. Pero te aseguro que es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es inteligente, ferozmente leal y tiene una fuerza que mujeres como tú nunca podrían comprender. El silencio en la mesa fue total. Elena lo miró, estupefacta. Nunca, ni en 1.000.000 de años, esperó que la defendiera. Y no solo eso, la había elogiado con palabras que sonaban, sinceras. Ricardo lo miraba con una nueva clase de respeto y, tal vez, un poco de miedo. Mateo levantó su copa. Por mi esposa. La mejor adquisición que he hecho. Bebió, sus ojos nunca dejando los de Elena, y en ellos, por primera vez, ella no vio odio ni desprecio. Vio un destello de orgullo, de posesión, sí, pero también algo más profundo. Algo que se parecía peligrosamente a la admiración. El hechizo se rompió. Isabel se levantó abruptamente. Creo que necesito un poco de aire fresco. Se fue, seguida de cerca por un Ricardo avergonzado que murmuraba disculpas. Mateo y Elena se quedaron solos en la cubierta iluminada por la luna. El sonido suave de las olas contra el casco era el único ruido. ¿Por qué hiciste eso?, preguntó ella en voz baja. ¿Por qué me defendiste? Mateo se encogió de hombros, evitando su mirada. No voy a permitir que nadie insulte a mi esposa, aunque sea de contrato. Es un insulto a mi propio juicio. Gracias, dijo ella, y lo dijo de verdad. Se quedaron en silencio por un momento, un silencio cómodo por primera vez desde que se conocieron. Mateo, sobre mi padre, comenzó ella, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría razonar con él. Él la interrumpió de inmediato. No hablemos de eso, Elena. No esta noche. Se acercó a la barandilla, mirando el reflejo de la luna en el agua oscura. Elena se unió a él. Estaban de pie, hombro con hombro, sin tocarse, pero conscientes de la presencia del otro hasta la médula. El mar es tan tranquilo, dijo ella. Te hace olvidar todo lo demás. A veces, respondió él, su voz más suave de lo que nunca la había oído. Mi abuelo me traía aquí. Decía que el océano se lleva los problemas y te devuelve la perspectiva. Habló de su abuelo con un cariño que la conmovió. Vio a un lado diferente de Mateo esa noche, no el empresario despiadado, sino un hombre que había perdido a alguien que amaba y estaba tratando de estar a la altura de su legado. De repente, el yate se sacudió violentamente. Un fuerte ruido metálico vino de debajo de ellos.
Las luces parpadearon y se apagaron, sumiéndolos en la oscuridad, con solo la luz de la luna para guiarlos. Se oyeron gritos desde el interior. El capitán apareció en la cubierta, con el rostro pálido. Hemos chocado con algo, señor. Un arrecife, creo. Estamos haciendo agua. La calma de la noche se hizo añicos. El yate empezó a inclinarse peligrosamente hacia un lado. Mateo, el líder nato, tomó el control. Y chaleco salvavidas para todos. Preparen el bote salvavidas, gritó. Agarró a Elena del brazo. No te separes de mí. ¿Entendido? Ella asintió, con el corazón martilleándole de miedo. En medio del caos, con la gente corriendo y gritando, su mano en el brazo de ella era un ancla, un punto de calma en la tormenta. Ricardo apareció, ayudando a su hermana, que estaba al borde de la histeria. Mientras la tripulación luchaba por bajar el bote salvavidas, otra sacudida, más fuerte que la anterior, golpeó el yate. La barandilla donde estaban apoyados se rompió y, con un grito de sorpresa, Elena perdió el equilibrio y cayó por la borda, hundiéndose en el agua negra y helada. Elena, el grito de pánico de Mateo fue un rugido animal. Sin dudarlo un segundo, se quitó los zapatos y se zambulló en la oscuridad tras ella. El frío del agua lo golpeó, pero solo tenía un pensamiento en su mente, encontrarla. Elena luchaba por salir a la superficie, el peso de su ropa la arrastraba hacia abajo. El pánico la estaba paralizando. Justo cuando pensaba que sus pulmones iban a estallar, sintió unos brazos fuertes que la rodeaban y la tiraban hacia arriba. Salió a la superficie, tosiendo y farfullando, en los brazos de Mateo. Te tengo, dijo él, con la voz entrecortada por el esfuerzo y el alivio. Te tengo. Se aferró a él, temblando de frío y de miedo. A su alrededor, el yate se inclinaba cada vez más, el sonido del metal retorciéndose era aterrador. Vio el bote salvavidas en el agua a poca distancia, con Ricardo y los demás gritando sus nombres. Tenemos que nadar, dijo Mateo, su rostro serio a la luz de la luna. Confía en mí. Ella sintió, su confianza en él, en ese momento, era absoluta. Con un brazo rodeándola firmemente, manteniéndola a flote, comenzó a nadar hacia el bote, luchando contra la corriente y el oleaje. Fue el nado más largo y aterrador de sus vidas. Pero en medio de ese terror, una cosa era segura, se estaban salvando el uno al otro. Él la había salvado del ahogamiento, y ella, sin que él lo supiera todavía, lo estaba salvando de sí mismo. La condena de desearla se estaba transformando en la necesidad de protegerla, un sentimiento 1000 veces más poderoso y peligroso que cualquier negocio o herencia. El agua helada era un shock brutal, un abrazo mortal que robaba el aliento y paralizaba los músculos. Elena se aferraba a Mateo, su única ancla en un universo de oscuridad y caos. Su cuerpo temblaba incontrolablemente, no solo por el frío, sino por el terror residual de casi ahogarse. El grito de Mateo, su nombre arrancado de sus entrañas con una desesperación tan cruda, resonaba en su mente más fuerte que el rugido del mar. Lo había gritado no como un socio de negocios, sino como un hombre que ve cómo se le escapa algo precioso. Y ahora, sus brazos eran una jaula de acero alrededor de ella, su calor corporal una promesa de vida contra la frialdad del océano. Casi llegamos, aguanta, gruñó él en su oído, su voz entrecortada por el esfuerzo. Cada brazada era una lucha contra las olas que intentaban separarlos. Elena no podía hacer mucho más que aferrarse, enterrando el rostro en su hombro para protegerse de las salpicaduras. Finalmente, manos desesperadas los alcanzaron desde el bote salvavidas. Ricardo y uno de los tripulantes los izaron a bordo. Elena se desplomó en el suelo de goma, tosiendo el agua salada que había tragado, su cuerpo una masa de temblores. Mateo cayó a su lado, igualmente exhausto, pero su primera acción fue cubrirla con su propio cuerpo para protegerla del viento cortante, sus manos frotando sus brazos y espalda en un intento frenético por devolverle el calor. Gracias a Dios, murmuró Ricardo, su rostro pálido a la luz de la luna. Isabel Alarcón estaba acurrucada en una esquina, envuelta en una manta térmica, sollozando silenciosamente. El capitán y 2 tripulantes más estaban a bordo.
Sus rostros sombríos mientras observaban cómo las últimas luces del legado parpadeaban y se extinguían antes de que el magnífico yate se rindiera a las profundidades con un gemido final de metal retorcido. El silencio que siguió fue más aterrador que el caos anterior. Estaban a la deriva, un punto insignificante en la inmensidad del océano nocturno. Mateo se quitó la camisa empapada y, sin dudarlo, envolvió con ella los hombros de Elena, ignorando sus propios escalofríos. Ella lo miró, sus ojos enormes y llenos de preguntas en su rostro pálido. Él no era el monstruo frío que conocía, era un protector, un salvador. ¿Estás bien?, preguntó él, su voz ronca y cargada de una preocupación que no intentó disimular. Ella solo pudo asentir, incapaz de encontrar las palabras. Él ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares rozando sus mejillas heladas. Mírame, Elena. Estás a salvo. Te tengo. El contacto fue tan íntimo, tan abrumadoramente tierno en medio del terror, que Elena sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, lágrimas calientes que se mezclaban con el agua fría de su piel. Él la secó suavemente. En ese momento, no eran enemigos unidos por un contrato. Eran dos supervivientes unidos por algo mucho más primario. La noche pareció interminable. Se acurrucaron juntos para conservar el calor, y el cuerpo duro y musculoso de Mateo se convirtió en el único refugio de Elena. Se durmió de agotamiento en sus brazos, su respiración regularizándose contra su pecho. Mateo la sostuvo, vigilante, mirando las estrellas y preguntándose cómo diablos su vida había llegado a este punto. El odio que sentía por ella parecía un recuerdo lejano, borrado por el terror helado de haberla perdido en el mar. Verla caer, desaparecer bajo la superficie oscura, le había provocado un pánico tan visceral que eclipsaba cualquier rencor. Cuando los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de rosa y naranja, uno de los tripulantes gritó, «¡Tierra!». A lo lejos, una mancha verde se perfilaba en el horizonte. Una isla. La esperanza, frágil pero tenaz, brotó entre los supervivientes. Con las pocas fuerzas que les quedaban, remaron hacia ella. La llegada a la playa fue torpe y desesperada. Se arrastraron fuera del bote y cayeron sobre la arena blanca y suave, exhaustos pero vivos. La isla era pequeña, una joya tropical de palmeras, vegetación exuberante y rocas volcánicas. Parecía deshabitada. Mateo se puso de pie de inmediato, su instinto de liderazgo tomando el control. Lo primero es el agua, declaró, su voz autoritaria restaurada. El capitán y yo buscaremos una fuente de agua dulce. Ricardo, tú y el resto busquen madera para una hoguera en la playa. Necesitamos una señal de humo y fuego para la noche. ¿Y qué hacemos nosotras?, preguntó Isabel con desdén, mirando sus uñas rotas. Mateo la fulminó con la mirada. Ustedes buscarán un lugar para refugiarnos, alguna cueva o saliente que nos proteja del viento. Y ayuden con la madera. Luego se volvió hacia Elena, que intentaba ponerse de pie, pero se tambaleó. Un corte en su pierna, que no había notado en la adrenalina, ahora sangraba lentamente, dejando un rastro carmesí en la arena. Sin una palabra, Mateo se acercó, la levantó en brazos como si no pesara nada y la llevó suavemente a la sombra de unas palmeras. «Quédate aquí. No te muevas», le ordenó. Su tono era brusco, pero sus acciones eran pura protección. Elena lo observó mientras se adentraba en la selva con el capitán, su espalda ancha y sus hombros decididos irradiando una confianza que, a su pesar, la tranquilizaba. Ricardo se acercó a ella, ofreciéndole una pequeña botella de agua de emergencia del bote. Es un animal, ¿verdad? Pero supongo que en una situación como esta, es útil tener un animal de nuestro lado. Elena no respondió. Ya no estaba segura de cómo describir a Mateo. «Déjame ver esa herida», dijo Ricardo, arrodillándose. Con un trozo de tela de su propia camisa, comenzó a limpiar la arena del corte de Elena con una delicadeza que la sorprendió. Fue entonces cuando Mateo regresó, sosteniendo 2 cocos. Se detuvo en seco al ver a Ricardo tocando la pierna de Elena, la intimidad del gesto no pasó desapercibida. Su mandíbula se tensó. El monstruo de los celos, que había estado dormido por el shock, comenzaba a despertar de nuevo.
Dejó caer los cocos y se acercó, apartando a Ricardo con un empujón no muy sutil. Yo me encargo, dijo bruscamente. ¿Has encontrado agua?, preguntó Ricardo, poniéndose de pie y tratando de ignorar el desaire. Sí. Hay un pequeño arroyo tierra adentro. Pero primero, esto. Mateo rompió un trozo limpio de su propia camisa, lo humedeció con un poco del agua de la botella y comenzó a limpiar la herida de Elena. Sus dedos, a diferencia de los de Ricardo, no eran delicados. Eran firmes, seguros, pero su toque era extrañamente reconfortante. Cada roce enviaba pequeñas descargas a través de la piel de Elena. Esto dolerá, le advirtió, y antes de que pudiera prepararse, vertió un poco de ron del pequeño botiquín de primeros auxilios del bote sobre la herida. Elena ahogó un grito, su cuerpo arqueándose de dolor, y se aferró instintivamente al brazo de Mateo, sus uñas clavándose en sus bíceps. Él no se inmutó. Ya está, dijo en voz baja, vendando la herida con la tela. No es profundo, pero hay que mantenerlo limpio. Sus ojos se encontraron, y durante un largo segundo, el resto del mundo desapareció. El dolor en la pierna de Elena fue reemplazado por un calor que se extendió por todo su pecho. Vio la preocupación genuina en los ojos de Mateo, una vulnerabilidad que desmantelaba sus defensas. ¿Por qué? ¿Por qué eres así?, susurró ella. ¿Así cómo? Un minuto me tratas como si fuera basura, y al siguiente, me salvas la vida y me curas como si te importara. Mateo apartó la mirada, visiblemente incómodo. Nuestro contrato no incluye dejar que te ahogues o te desangres en una isla desierta. Sería una mala inversión. Era una respuesta defensiva, un intento de volver a la dinámica familiar de su relación comercial. Pero ya no funcionaba. Las palabras eran huecas, desmentidas por la ternura con la que todavía sostenía su pierna. Pasaron el día estableciendo un campamento rudimentario. Encontraron una pequeña cueva detrás de una cascada, lo suficientemente grande como para darles cobijo a todos. La hoguera en la playa crepitaba alegremente al anochecer, una solitaria baliza de esperanza en la oscuridad. El frío de la noche se instaló rápidamente. Se apiñaron alrededor del fuego, pero el viento del océano era implacable. Mateo, sentado junto a Elena, notó que ella temblaba a pesar de la manta. ¿Tienes frío?, preguntó. Ella asintió. Un poco. Sin dudarlo, se sentó detrás de ella, rodeándola con su cuerpo y compartiendo su propia manta, creando un capullo de calor para los dos. Al principio, Elena se puso rígida. La espalda apoyada en su pecho, los brazos de él a cada lado de ella, era la posición más íntima en la que habían estado nunca. Podía sentir el ritmo constante de su corazón, el movimiento de sus pulmones con cada respiración. Su olor, una mezcla de sal, humo y algo que era puramente Mateo, la envolvió. Relájate, murmuró él cerca de su oído, su aliento cálido enviando un escalofrío por su espina dorsal. O ambos moriremos de frío. Lentamente, ella se permitió relajarse en su abrazo. El calor era innegable, y también lo era una extraña sensación de seguridad. Miraron las llamas en silencio mientras los demás empezaban a dormitar. ¿De verdad crees que mi padre lo hizo?, preguntó Elena en voz baja, la pregunta que la había estado atormentando durante años, ahora pronunciada en la cruda intimidad de la oscuridad. Mateo tardó un momento en responder. Toda la evidencia apunta a él, Elena. Las firmas, las transferencias. Desapareció. ¿Qué más se supone que deba pensar? Que lo conocías, replicó ella, con la voz cargada de una tristeza vieja. Mi padre te quería. Quería a tu abuelo. No tenía sentido. La gente hace cosas que no tienen sentido cuando hay dinero de por medio, dijo él con amargura. Lo vi arruinar a mi abuelo. El estrés le provocó el infarto que finalmente lo mató. Así que, sí, creo que lo hizo. Pero por primera vez, había una pizca de duda en su voz. Estar allí, con ella en sus brazos, hacía más difícil mantener el odio puro e intacto. La narrativa del villano que había construido alrededor de su familia comenzaba a resquebrajarse. Había, algo más, dijo Elena, armándose de valor. El día antes del viaje, entré en tu ordenador.
Vi unos correos electrónicos cifrados, entre uno de tus ejecutivos y alguien desconocido. Hablaban de un chivo expiatorio. Mateo se tensó a sus espaldas. No estaba sorprendido de que hubiera entrado, pero sí de lo que había encontrado. Él sabía de esos correos. Siempre los había considerado irrelevantes, un asunto menor. Es un callejón sin salida, dijo él, con demasiada rapidez. Lo investigamos en su momento. ¿O no quisiste investigar?, lo desafió ella, girando la cabeza para mirarlo por encima del hombro. Era más fácil culpar al hombre que ya había desaparecido, ¿verdad? ¿Cerrar el caso y seguir adelante? Sus rostros estaban a centímetros de distancia. Las chispas de la hoguera danzaban en sus ojos, iluminando la rabia, la duda y algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. No sabes de lo que hablas, siseó él. No. Pues te diré una cosa, Mateo Villarreal. Puede que esté atrapada aquí contigo, puede que incluso te deba la vida. Pero no dejaré que destruyas el nombre de mi familia. Voy a demostrar la inocencia de mi padre, con o sin tu ayuda. No había nada que encontrar, espetó Mateo, su control resquebrajándose. Aparte de tu padre llenándose los bolsillos, claro está. ¿Y el yate?, contraatacó ella. ¿Crees que fue un accidente? Sentí un temblor antes del impacto, como una pequeña explosión. El capitán había dicho lo mismo. Mateo lo había descartado, pero ahora, viniendo de Elena, la duda se clavó más hondo. ¿Podría estar todo conectado? El desfalco, la desaparición de Morales, y ahora un intento de asesinato en el mar. Es ridículo. Quien querría matarme, se burló, pero el pensamiento ya se había arraigado en su mente. Ricardo Alarcón era un rival, pero no un asesino. ¿O sí? Tal vez no se trataba de matarte a ti, sugirió Elena en voz baja. Tal vez se trataba de matarme a mí. Para que nunca pudiera buscar la verdad. La idea era tan monstruosa que lo dejó sin palabras. Antes de que pudiera procesarlo, se oyó un ruido en la selva, el crujido de ramas rotas. Mateo reaccionó instintivamente, empujando a Elena detrás de él y poniéndose de pie de un salto, agarrando un pesado trozo de madera del fuego como un arma improvisada. Los otros se despertaron sobresaltados. Ricardo se puso al lado de Mateo, con los ojos fijos en la oscuridad de la que provenía el sonido. Esperaron, con el corazón en un puño. Pero no salió nada. Solo el viento susurrando entre las hojas. Probablemente solo un animal, dijo el capitán, aunque su voz sonaba tensa. Regresaron a sus lugares, pero el ambiente había cambiado. La sensación de seguridad se había evaporado, reemplazada por una paranoia latente. Mateo no soltó a Elena. La mantuvo pegada a él, su abrazo ahora menos por el calor y más por una feroz posesividad. No te separarás de mí, le susurró. Ni un solo paso. Esta vez, Elena no discutió. Se sentía aterrorizada y, por extraña que pareciera, el único lugar del mundo donde se sentía segura era en los brazos del hombre que juró odiar. Los siguientes días pasaron en una bruma de supervivencia. Racionaron la poca comida que tenían del bote, mientras Mateo y los tripulantes intentaban pescar con lanzas improvisadas. El hambre empezó a hacer mella, acortando los ánimos. Isabel se quejaba constantemente. Ricardo intentaba mantener una fachada de optimismo, pero sus ojos delataban su creciente desesperación. Solo Mateo parecía prosperar en la adversidad. Se movía con un propósito, con una eficiencia despiadada que había perfeccionado en las salas de juntas, ahora aplicada a la cruda realidad de la supervivencia. Una tarde, mientras buscaban frutas comestibles, Mateo y Elena se alejaron un poco del grupo. Él encontró una enredadera de maracuyá y le pasó una fruta. Ella la abrió y comió la pulpa ácida y dulce con gratitud. Siempre tienes que tener el control, ¿no es así?, dijo ella, observándolo. Incluso aquí. Alguien tiene que tenerlo, respondió él sin mirarla. El control es lo único que se interpone entre el orden y el caos. En los negocios y aquí. Y es por eso que no puede soportar la idea de haber estado equivocado sobre mi padre, lo presionó. Porque significaría que perdiste el control. Que alguien te engañó,
al gran Mateo Villarreal. Él se giró para enfrentarla, su rostro una máscara de furia. Basta, Elena. Te dije que dejaras el tema. No lo dejaré. Era mi padre. ¿No entiendes? Me quitaste todo, mi hogar, mi reputación, a mi padre. Merezco saber la verdad. Las lágrimas brillaban en sus ojos, y la vista de su dolor genuino lo desarmó. La rabia se disipó, reemplazada por un sentimiento incómodo y pesado en su pecho que podría haber sido culpa. Dio un paso hacia ella. Sí, te doy mi palabra de que cuando salgamos de aquí, reabriré el caso yo mismo, revisaremoslo todo juntos, dejarás el tema por ahora. Ella lo miró, buscando una trampa, una mentira. Pero solo vio una sinceridad agotada en sus ojos. Asintió lentamente. De acuerdo. Un tenue pacto, una tregua en su guerra personal, se selló entre ellos en medio de la selva. Siguieron caminando en un silencio más cómodo. Llegaron a una pequeña cala escondida, de aguas turquesas y tranquilas, protegida por altas rocas. Era increíblemente hermosa, un paraíso secreto. Sin pensarlo, Elena se quitó las sandalias y metió los pies en el agua fresca. Cuidado con la herida, le advirtió Mateo. El agua salada es buena para ella, replicó ella, con la primera sonrisa genuina que él le había visto en días. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, iluminando su rostro, y por un momento, Mateo se olvidó del contrato, del naufragio, de todo. Solo la vio a ella, radiante y viva, y sintió un apretón en el pecho, un anhelo tan fuerte que le robó el aliento. Deberíamos volver, dijo él bruscamente, dándose la vuelta para ocultar la expresión de su rostro. Pero mientras regresaban, algo en la playa llamó su atención. Un trozo de metal retorcido, arrastrado por la marea, que claramente no pertenecía a la naturaleza. Era un pedazo del casco del yate. Mateo lo examinó. Los bordes estaban ennegrecidos, doblados hacia afuera de una manera que no correspondía a un impacto contra un arrecife. Correspondía a una explosión desde dentro. Elena tenía razón. Se miraron el uno al otro, y el mismo pensamiento escalofriante pasó por sus mentes. No había sido un accidente. Alguien había puesto una bomba en su yate. La amenaza que sentían en la oscuridad no era solo un animal. Alguien podría estar en la isla, o cerca, observándolos, esperando para terminar el trabajo. De repente, su pequeño grupo de supervivientes no solo estaba luchando contra la naturaleza. Estaban siendo cazados. El regreso al campamento fue tenso y silencioso. Mateo le mostró el trozo de metal al capitán, cuya cara se puso lívida. Sabotaje. No hay duda, confirmó el viejo lobo de mar. La noticia se extendió por el pequeño grupo como un veneno, sembrando el miedo y la desconfianza. ¿Quién era el objetivo? ¿Y quién era el culpable? Las miradas se cruzaban, sospechosas. Ricardo parecía genuinamente horrorizado. Isabel se sumió en un mutismo histérico. La paranoia se apoderó de ellos. Esa noche, nadie durmió. Se turnaron para hacer guardia. Mateo insistió en hacer la primera guardia con Elena sentada a su lado, negándose a dejarla sola ni por un segundo. Tengo miedo, admitió ella en la oscuridad, su voz apenas un susurro. Él pasó un brazo por sus hombros, atrayéndola hacia él. Yo también. Fue una confesión sorprendente, una admisión de vulnerabilidad que la hizo sentir más cerca de él que nunca. No era invencible. Era humano. Pase lo que pase, dijo él, su voz un murmullo grave en su pelo, no dejaré que nada te ocurra. ¿Me oyes? Ella levantó la vista, su rostro iluminado por el brillo de las estrellas. Él bajó la cabeza, su mirada fija en sus labios. La distancia entre ellos se evaporó. Ya no había lógica, ni contratos, ni odio. Solo una necesidad abrumadora que había estado creciendo entre ellos desde el momento en que la sacó del agua. Sus labios se encontraron, tentativamente al principio, un roce suave y cuestionador. Luego, como si una presa se rompiera, el beso se profundizó, volviéndose desesperado, hambriento. Fue un beso que sabía a sal, a miedo, a anhelo y a una pasión que había sido reprimida durante demasiado tiempo.
Las manos de él se enredaron en su pelo, su otra mano presionando la parte baja de su espalda, pegándola a él. Las manos de Elena subieron a su cuello, aferrándose a él como si fuera la única cosa sólida en el universo. Se separaron sin aliento, con las frentes apoyadas una contra la otra. Elena, susurró él, su voz ronca de emoción. Pero antes de que pudiera decir nada más, un destello de luz en el océano captó su atención. A lo lejos, las luces de un barco se acercaban a la isla. «Un barco», gritó Elena, mitad con alivio, mitad con una nueva oleada de miedo. ¿Eran salvadores o sus cazadores que volvían a terminar el trabajo? Mateo la agarró de la mano, sus dedos entrelazados. «No importa quiénes sean. No te dejaré». Se pusieron de pie juntos, enfrentando la luz que se acercaba, su beso todavía ardiendo en sus labios, sin saber si estaban a punto de ser rescatados o de enfrentarse a su fin. Su alianza, forjada en el desprecio y templada en el desastre, se había convertido en algo mucho más poderoso. Y ahora, estaban a punto de ponerla a prueba contra un enemigo desconocido que los quería muertos. La isla no había sido su prisión, había sido el crisol que los había unido. La verdadera prueba comenzaría ahora, al volver a la civilización, donde las mentiras eran más peligrosas que cualquier bestia en la selva. La luz se acercaba, cortando la negrura del océano como la hoja de un cuchillo. La esperanza y el miedo luchaban por el dominio en el pequeño campamento. El barco no era un buque de carga o un crucero, era un yate más pequeño y elegante, demasiado casual para ser de la guardia costera. El alivio inicial se cuajó en una sospecha helada. Mateo apretó la mano de Elena, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. ¿Era posible que su enemigo, quienquiera que fuese, hubiera anticipado su supervivencia y viniera a asegurarse de que no quedaran cabos sueltos? «Apaguen el fuego», ordenó Mateo en voz baja pero con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar. Uno de los tripulantes echó arena sobre las llamas, sumergiéndolos de nuevo en la semioscuridad. «Escóndanse entre las rocas. Todos. Ahora». Mientras los demás se apresuraban a obedecer, Mateo arrastró a Elena hacia la espesura de la selva, buscando una cobertura más densa lejos de la playa. «No tiene sentido», jadeó Elena mientras corrían, las ramas arañando su piel. «¿Cómo sabrían que estamos aquí?» «No lo sé. Quizá tienen un rastreador en el bote, o quizá fue pura suerte», respondió él, sus ojos escrutando la oscuridad. Encontraron refugio detrás de un enorme árbol de banyan, sus raíces aéreas creando una cortina natural. Desde allí, tenían una vista parcial de la playa. El yate ancló a poca distancia de la costa y un pequeño bote auxiliar fue bajado al agua. Dos figuras se dirigieron hacia la orilla. A medida que se acercaban, la luz de la luna reveló sus siluetas. Elena ahogó un grito que Mateo sofocó rápidamente poniendo una mano sobre su boca. Uno de los hombres era Damián, el asistente personal de Mateo, su mano derecha en la empresa. El otro era un hombre corpulento y con cara de matón que nunca había visto. «SHHH», le susurró Mateo al oído, su cuerpo tenso como un resorte. El alivio de ver un rostro familiar fue instantáneamente aniquilado por una traición tan profunda y amarga que le revolvió el estómago. Damián. Su hombre de confianza. El único, aparte de su abogado, que sabía exactamente dónde estaba el yate. Vieron a Damián y a su compañero desembarcar en la playa, sus linternas barriendo la arena. «No están», dijo el matón, su voz resonando en el silencio de la noche. «Tal vez se ahogaron después de todo». «No», respondió Damián, su voz normalmente servil ahora teñida de una frialdad escalofriante. «Villarreal es como una cucaracha, demasiado difícil de matar. Y esa mujer, Morales, es la razón por la que estamos aquí. Mi jefe quiere que desaparezca antes de que empiece a hacer las preguntas correctas. Busquen en la isla. Encuéntrenlos». El plan original era que pareciera un accidente trágico. Ahora, tendrá que ser más sucio. El jefe de Damián. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Mateo con una claridad horrible. El sabotaje no era obra de Ricardo. Era un trabajo interno.
¿Y el ejecutivo de alto nivel de los correos electrónicos podría ser el mismo Damián? ¿O alguien por encima de él? Mateo empujó a Elena más adentro de la selva. Tenemos que movernos, susurró. Nos separaremos. Yo los distraeré. Quiero que corras hacia el otro lado de la isla. Busca un lugar donde esconderte y no salgas por nada del mundo. No, protestó ella en un susurro feroz. No te voy a dejar solo. No es una negociación, Elena. Es la única forma. Si nos atrapan a ambos, se acabó. Su beso, el momento de conexión cruda y real que habían compartido junto al fuego, parecía pertenecer a otra vida. La supervivencia lo había eclipsado todo. Pero el eco de ese beso le dio la determinación que necesitaba. La miró a los ojos, una súplica silenciosa en la oscuridad. Por favor. Le dio un beso rápido y duro en los labios, un sello de su promesa. Sobrevive. Pase lo que pase, sobrevive. Antes de que ella pudiera argumentar, él se fue, corriendo ruidosamente en la dirección opuesta, haciendo suficiente ruido como para atraer la atención de los dos hombres en la playa. Allí, gritó el matón, y las dos linternas se giraron y comenzaron a perseguir a Mateo. Con lágrimas de frustración y miedo nublando su visión, Elena hizo lo que él le dijo. Corrió. Corrió como nunca antes en su vida, adentrándose más en la jungla desconocida y oscura, con las palabras de Damián resonando en su cabeza: esa mujer, es la razón por la que estamos aquí. Ella era el verdadero objetivo. La bomba en el yate había sido para ella. Mateo solo era un daño colateral. La caza duró horas. Mateo usó su conocimiento del terreno que había adquirido en los últimos días para evadir a sus perseguidores. Era más rápido, más ágil y estaba más desesperado. Los condujo en círculos, alejándolos del lugar donde había dejado a Elena. Pero sus perseguidores eran implacables. Un disparo resonó en la noche. Elena, escondida en una grieta entre dos rocas, se tapó la boca para ahogar un sollozo. ¿Le habían dado? El terror la paralizó. Tenía que hacer algo. Mientras tanto, en la playa, Ricardo y los demás se habían reagrupado. Vieron y oyeron la persecución, entendiendo la terrible verdad de su situación. No podemos quedarnos aquí, dijo Ricardo, tomando el mando. Esa gente no dejará testigos. Justo entonces, una figura salió de entre los árboles, tropezando. Era Mateo. Tenía una herida sangrante en el brazo donde la bala lo había rozado. Tenemos que llegar a su barco, dijo, ignorando el dolor. Es nuestra única salida. ¿Estás loco? ¿Cómo?, protestó Isabel. Confíen en mí, jadeó Mateo. Les explicó un plan rápido y desesperado. Elena seguía escondida, desgarrada entre el miedo y la necesidad de ayudar. Sabía dónde estaba la pequeña cala que ella y Mateo habían descubierto, una que no era visible desde la playa principal. Se escabulló de su escondite y corrió en esa dirección. Con suerte, si Mateo lograba llegar allí, ella podría ayudarlo. El plan de Mateo era una audaz distracción. Mientras Ricardo y el capitán creaban un alboroto en un lado de la playa, atrayendo a Damián y a su cómplice, Mateo, a pesar de su herida, se deslizó en el agua, nadando sigilosamente hacia el yate anclado. El plan casi funciona. Pero Damián era más astuto de lo que parecía. Dejó que su compañero persiguiera la distracción y se dirigió directamente al bote auxiliar. Anticipó el movimiento de Mateo. La confrontación final tuvo lugar en el agua, a la sombra del yate enemigo. Mateo subió al bote auxiliar justo cuando Damián se daba la vuelta. Sorprendido de verme, gruñó Mateo, el dolor en su brazo alimentando su furia. Damián sonrió, una sonrisa fría y desprovista de emoción. Un poco. Pero no importa. Me has ahorrado el trabajo de tener que cazarte por toda la isla. ¿Quién es tu jefe?, exigió Mateo. Damián se rió. No estás en posición de hacer preguntas. Levantó una pistola. Mateo reaccionó en una fracción de segundo, lanzándose hacia adelante. El bote se meció violentamente mientras los dos hombres luchaban. Damián era más pequeño, pero era rápido y despiadado.
La herida de Mateo le hacía perder fuerza. El disparo de la pistola de Damián se desvió, perdiéndose en el agua. En ese momento crucial, desde la cubierta del yate de arriba, una voz gritó, «Damián». Ambos hombres levantaron la vista. De pie en la cubierta, con una expresión de gélida desaprobación, estaba una mujer. La tía de Mateo, Beatrice. Mateo se quedó helado. ¿Beatrice? Su tía, que siempre se había quejado de la falta de fondos, que lo había resentido por ser el heredero de su abuelo. El cerebro de Mateo hizo clic, las piezas encajando en su lugar. «Era tú, jefe», dijo Mateo, no como una pregunta, sino como una declaración. Damián sonrió. «La señora tiene una visión de futuro mucho más clara que tú». «Mátalo, idiota», gritó Beatrice desde arriba. «Y luego encuentra a esa chica. Ella es la clave de todo». Aprovechando la distracción de Mateo, Damián lo golpeó en la cara con la culata de la pistola. Mateo cayó hacia atrás, su cabeza golpeando el borde del bote. La visión se le nubló. Vio a Damián levantar la pistola para el golpe final. Pero de repente, otro pequeño bote apareció de la nada, embistiendo el de Damián con fuerza. Era Ricardo, que había doblado hacia atrás después de que su parte de la distracción fracasara. El impacto arrojó a Damián y a Mateo al agua. Bajo la superficie, la lucha continuó. Mateo, aturdido, estaba perdiendo. Damián le rodeó el cuello con un brazo, intentando ahogarlo. Justo cuando los pulmones de Mateo estaban a punto de estallar, una figura se deslizó en el agua junto a ellos. Era Elena. Había encontrado un pequeño kayak de emergencia que se había soltado del legado y había remado por la costa. Llevaba en la mano una de las bengalas de emergencia del kayak. Bajo el agua, activó la bengala. La luz roja brillante y el calor intenso sorprendieron a Damián, obligándolo a soltar a Mateo. Elena le pasó a Mateo una pequeña navaja del kit de supervivencia del kayak. Con sus últimas fuerzas, Mateo apuñaló a Damián en la pierna. Damián gritó bajo el agua, una explosión de burbujas, y se alejó cojeando hacia la orilla. Mateo y Elena subieron a la superficie, jadeando. Se ayudaron mutuamente a subir al bote de Ricardo. Desde el yate, Beatrice los observaba, su rostro contorsionado por la furia al ver que su plan se desmoronaba. Sabiendo que estaba perdida, le gritó al capitán de su propio yate que levara el ancla. El yate comenzó a alejarse, abandonando a Damián en la isla. Agotados, heridos y traumatizados, los supervivientes se reagruparon en la playa. Vieron cómo el yate de Beatrice desaparecía en el horizonte. Tenían que salir de la isla. Con los dos botes y los suministros del kayak de Elena, tenían una oportunidad. Los siguientes días fueron una prueba de resistencia. Navegaron en aguas abiertas bajo un sol abrasador, con poca comida y agua. La herida de Mateo se infectó, y tuvo fiebre. Elena no se apartó de su lado, limpiando la herida con agua de mar y ron, alimentándolo con los pequeños sorbos de agua que les quedaban. Durante sus delirios febriles, él murmuraba su nombre una y otra vez, aferrándose a su mano como si fuera su salvavidas. En esos momentos, ella vio a través de la armadura del multimillonario y vio al hombre que había debajo, un hombre asustado, atormentado y desesperadamente solo. Ricardo observó la interacción entre ellos con una resignación melancólica. Había perdido. No el contrato, ni el juego de los negocios, sino a Elena. Era evidente que el vínculo forjado entre ella y Mateo en la isla era inquebrantable. «Eres buena con él», le dijo una tarde, mientras miraban la puesta de sol. «Gracias por todo», respondió Elena. «No te disculpes por elegirlo. A veces, el corazón es una bestia salvaje. No elige los caminos más fáciles», dijo Ricardo, y sus palabras resonaron en ella con una verdad profunda. Su relación con Mateo no era fácil. Era una tormenta. Pero en el ojo de esa tormenta, había encontrado una calma, una conexión que nunca había esperado. Al cuarto día, cuando toda esperanza parecía perdida, fueron avistados por un barco pesquero. El rescate fue una bendición confusa de mantas, agua fresca y la promesa de volver a la civilización. A bordo del barco pesquero,
mientras un médico atendía a Mateo, él agarró la mano de Elena. A pesar de la fiebre, sus ojos estaban lúcidos. Beatrice, susurró. Lo sé, dijo ella. Nos ocuparemos de ella. Y de todo lo demás. Juntos. Él asintió, su agarre se aflojó mientras el agotamiento finalmente lo vencía. La palabra juntos flotó en el aire entre ellos, una promesa mucho más vinculante que cualquier contrato. Al llegar a tierra firme, se encontraron con un enjambre de reporteros y policías. La historia del multimillonario Mateo Villarreal naufragado y rescatado era la noticia del momento. Mateo fue trasladado inmediatamente a un hospital. Elena, después de dar una breve declaración a la policía, se quedó a su lado. Se negó a irse. Se sentó junto a su cama de hospital mientras él dormía bajo el efecto de los sedantes, observando la subida y bajada de su pecho. Habían sobrevivido al naufragio, a los asesinos y al océano. Pero ahora comenzaba la parte más difícil. Tenían que enfrentarse a la verdad de lo que había sucedido, no solo en la isla, sino 5 años atrás. Cuando Mateo despertó, lo primero que vio fue a Elena, dormida en una silla junto a su cama. Extendió la mano y le acarició el pelo. Ella se despertó de inmediato. ¿Cómo te sientes?, preguntó ella en voz baja. Como si hubiera luchado contra un tiburón y perdido, respondió él con una sonrisa débil. Elena, lo que dije en la isla, sobre reabrir el caso, lo decía en serio. Beatrice, tiene que haber estado involucrada en lo de tu padre también. Lo sé, dijo ella. Tenemos que descubrir por qué. Durante los días siguientes, el hospital se convirtió en su cuartel general. Mateo, a pesar de las protestas de los médicos, empezó a hacer llamadas, moviendo los hilos de su imperio desde su cama. Elena se convirtió en sus ojos y oídos, revisando los documentos que él le pedía. Descubrieron que Beatrice, durante años, había estado desviando fondos de la empresa a través de una red de empresas fantasma. El desfalco inicial, del que culparon al padre de Elena, había sido obra suya. El señor Morales lo había descubierto. Beatrice le había ofrecido una parte para que guardara silencio. Cuando él se negó, ella lo amenazó, no con hacerle daño a él, sino a su familia, a Elena. El padre de Elena, en un acto desesperado por proteger a su hija, había desaparecido, dejando atrás un rastro que Beatrice había manipulado cuidadosamente para que pareciera que él era el culpable. Se había estado escondiendo durante años, viviendo con un nombre falso, creyendo que su sacrificio mantenía a salvo a su hija. La pieza final del rompecabezas fue proporcionada por Ricardo Alarcón. Utilizando sus propios contactos, localizó a la secretaria del padre de Elena, una mujer que se había retirado poco después del escándalo. Al principio, la mujer se negó a hablar. Pero Elena fue a verla, sola. Le habló no como la esposa de Mateo Villarreal, sino como una hija que buscaba limpiar el nombre de su padre. Conmovida, la mujer confesó. Tenía documentos, copias de correos electrónicos que probaban la extorsión de Beatrice y la inocencia de Ricardo Morales. El día que Mateo fue dado de alta del hospital, ya no eran solo 2 personas unidas por un contrato, sino un equipo con un propósito común. Fueron directamente a la oficina del fiscal con las pruebas. La noticia del arresto de Beatrice Villarreal por fraude, extorsión e intento de asesinato conmocionó al mundo empresarial. Damián, capturado por las autoridades en un intento de huir del país, confesó todo a cambio de una sentencia reducida. La maquinaria de la justicia, una vez en marcha, fue implacable. Pero para Mateo y Elena, la batalla más importante aún no había terminado. Tenemos que encontrarlo, dijo Elena esa noche, mientras estaban de pie en el balcón del ático de Mateo, mirando las luces de la ciudad. El contrato que los había unido parecía ahora una reliquia de un pasado lejano. ¿Qué pasa si no quiere que lo encontremos? Si cree que todavía estoy enfadada con él, continuó ella, la vulnerabilidad en su voz era palpable. Mateo se puso detrás de ella y la rodeó con sus brazos, descansando la barbilla en su hombro. No lo sabrás si no lo intentas, dijo suavemente. Y no estarás sola. Usando los recursos de Mateo, localizaron al padre de Elena en un pequeño pueblo costero, donde trabajaba como bibliotecario.
Elena estaba aterrorizada. ¿Qué le diría después de todos estos años? Mateo insistió en ir con ella. La condujo hasta el pequeño pueblo, pero esperó en el coche mientras ella entraba en la biblioteca. Lo encontró clasificando libros. Estaba más viejo, más delgado, con el pelo gris. Levantó la vista cuando ella se acercó, y sus ojos, los mismos ojos color miel que ella había heredado, se abrieron de par en par. Elena, susurró, su voz ronca por la falta de uso y la emoción. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Corrió hacia él y lo abrazó, sollozando en su pecho. Años de dolor, de malentendidos y de anhelos se derramaron en ese abrazo. Te creí, sollozó ella. Al principio, los odiaba a todos. Pero en el fondo, sabía que no podías haberlo hecho. Papá, lo siento. No, mi niña, no, dijo él, acariciando su pelo. Yo lo siento. Hice lo que pensé que era mejor para protegerte. Y te he fallado. Pasaron horas hablando, reconstruyendo los años perdidos. Él le contó cómo Beatrice lo había amenazado, y cómo había vivido cada día con el temor de que ella rompiera su promesa y fuera a por Elena. Cuando salieron de la biblioteca, el sol se estaba poniendo. Mateo estaba apoyado en el coche, esperándolos. El señor Morales lo miró, y Mateo vio en su rostro no a un traidor, sino a un hombre que había sacrificado todo por su hija. Señor Villarreal, comenzó el señor Morales. Mateo, por favor, lo corrigió. Señor Morales, no hay palabras para decir cuánto lo siento. Fui ciego. Debería haber confiado en el juicio de mi abuelo, él confiaba en usted implícitamente. Extendió la mano. El padre de Elena la tomó. Gracias, Mateo. Por devolverme a mi hija. Esa noche, de vuelta en la ciudad, el aire en el ático de Mateo era diferente. El último fantasma había sido exorcizado. El odio que los había unido se había disuelto por completo, dejando al descubierto el sentimiento crudo y poderoso que había estado creciendo debajo. Elena estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia que empezaba a caer, limpiando las calles de la ciudad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó ella en voz baja. Nuestro contrato expira en unos meses. El objetivo se ha cumplido. Mateo se acercó a ella, su corazón latiendo con una aprensión que nunca había sentido en una sala de juntas. Se detuvo detrás de ella y susurró, el contrato se cumplió, sí. Heredé mi fortuna. Pero en el proceso, encontré algo infinitamente más valioso. Ella se giró para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Él tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente su piel. Fui un idiota, Elena. Me dejé consumir por el odio y la venganza. Te traté terriblemente. Si te vas, lo entenderé. Probablemente es lo que merezco. Pero si te quedas. Se interrumpió, su propia emoción ahogando sus palabras. Si te quedas, te prometo que pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Romperé este contrato estúpido y te pediré que firmes uno nuevo. Uno que no tenga fecha de caducidad. Uno que esté basado en amor, terminó ella, su voz un susurro. Él asintió, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Sí. Porque estoy irremediable y desesperadamente enamorado de ti, Elena Morales. La respuesta de Elena no fue con palabras. Fue con un beso. Un beso que no era desesperado ni hambriento, como en la isla, sino lleno de una ternura infinita, de perdón y de promesa. Un beso que sabía ahogar. Se entregaron el uno al otro esa noche, no como dos partes de un acuerdo comercial, sino como dos almas que habían viajado a través del infierno y habían encontrado el paraíso en los brazos del otro. Cada caricia era una disculpa, cada beso una declaración. Descubrieron el cuerpo del otro con una reverencia que rozaba lo sagrado, borrando los recuerdos de dolor y desprecio y reemplazándolos por una pasión que los consumió y los hizo renacer. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas, estaban envueltos en su propio mundo, una tormenta de amor que había tardado demasiado en desatarse. Y ambos sabían, con una certeza absoluta, que no importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos.
Ya no eran prisioneros de un testamento o de un contrato. Eran socios. Eran amantes. Eran supervivientes. Y finalmente, eran libres. La mañana siguiente despertó perezosamente, la luz del sol filtrándose a través de las cortinas y bañando la habitación en un resplandor dorado. Elena yacía enredada entre las sábanas de seda, la cabeza apoyada en el pecho de Mateo. El ritmo constante de su corazón bajo su oído era la melodía más tranquilizadora que había escuchado jamás. Por primera vez en mucho tiempo, no se despertó con la pesada carga de la incertidumbre o el miedo. Se sentía ligera, como si el perdón y el amor hubieran purgado años de dolor acumulado. Abrió los ojos y lo encontró observándola, sus ojos oscuros normalmente impenetrables, ahora suaves y llenos de una ternura que todavía le robaba el aliento. «Buenos días, futura exesposa de contrato», dijo él, su voz era un murmullo grave que vibró a través de ella. Elena sonrió, una sonrisa genuina que le iluminó todo el rostro. «Buenos días, futuro esposo, con suerte de que no te haya ahogado con una almohada mientras dormías». Él se rió, un sonido rico y profundo que resonó en la habitación. «Me lo habría merecido». Su mano subió para acariciar su mejilla. «Anoche». «Elena, yo». «Lo sé», lo interrumpió ella suavemente. «Yo también». No necesitaban más palabras. El lenguaje de sus cuerpos durante la noche había dicho todo lo que necesitaban expresar. Había sido una catarsis, una sanación. Se inclinó y la besó, un beso lento y profundo, lleno de la promesa del nuevo día. Se separaron a regañadientes cuando sonó el teléfono de la mesita de noche. Mateo gruñó. «Ignóralo». Pero el teléfono siguió sonando insistentemente. Con un suspiro, lo cogió. «Villarreal». «Sí. Entiendo. Estaré allí». Colgó y se pasó una mano por el pelo. «¿Problemas?» «Beatrice», preguntó Elena, sentándose y buscando su ropa. «No directamente. La junta directiva está en pánico. El escándalo, el arresto de mi tía. Las acciones se están desplomando. Han convocado una reunión de emergencia para esta tarde. Quieren mi cabeza en una bandeja». «¿Pueden hacer eso?», preguntó ella, alarmada. «Según los estatutos de la empresa, pueden convocar un voto de no confianza contra el CEO si consideran que está perjudicando la reputación de la compañía. Y ahora mismo, mi reputación está por los suelos». Era una ironía cruel. Después de luchar tanto para conservar su herencia y el control de la empresa, estaba a punto de perderlo todo precisamente porque había descubierto la verdad. Se vistieron y bajaron a desayunar. El ático, que una vez se sintió como una prisión dorada, ahora parecía un hogar. Pero la sombra de la inminente batalla se cernía sobre ellos. El padre de Elena, a quien Mateo había instalado en una de las lujosas suites de invitados de la mansión principal mientras se reorganizaba, se unió a ellos. «Escuché las noticias», dijo el señor Morales, con el rostro serio. «Es injusto. Estás pagando el precio por los crímenes de tu tía». «El mundo de los negocios rara vez es justo, Ricardo», respondió Mateo. «Pero no voy a rendirme. No después de todo esto». Durante la mañana, prepararon su estrategia. Elena, que ahora tenía acceso completo y legítimo a todos los archivos, trabajó junto a su padre, cuyos años de experiencia en la empresa resultaron invaluables. Juntos, desenterraron más pruebas de la malversación de Beatrice, demostrando cómo había manipulado las finanzas durante años para beneficiar a ciertos miembros de la junta que ahora clamaban por la cabeza de Mateo. Eran sus cómplices, asustados de ser descubiertos. Cuando llegaron a la sala de juntas esa tarde, la atmósfera era eléctrica. Los rostros de los miembros de la junta eran máscaras de hostilidad y miedo. «Mateo», comenzó uno de los miembros más antiguos, un hombre llamado Horacio Vega. «Lamentamos que las cosas hayan llegado a este punto, pero el daño a Empresas Villarreal es catastrófico. El mercado ha perdido la fe en tu liderazgo». Mateo permaneció de pie a la cabecera de la mesa, impasible, con Elena a su lado como una sombra silenciosa pero firme. «La fe que se ha perdido, Horacio, no es en mi liderazgo, sino en la integridad de esta junta».
Una integridad que ha estado comprometida durante años por las acciones de mi tía y, como he descubierto recientemente, por algunos de ustedes. Hubo un murmullo de protestas indignadas. Con una calma gélida, Mateo, con Elena entregándole los archivos precisos en el momento adecuado, expuso la red de corrupción. Presentó pruebas irrefutables de cómo Beatriz se había sobornado y manipulado a varios de los presentes, incluido a Horacio Vega. Demostró cómo planeaban usarlo como chivo expiatorio para salvarse. No he venido aquí a defender mi puesto, concluyó Mateo, su voz resonando con un poder innegable. He venido aquí a limpiar mi casa. O presentan su dimisión inmediata y cooperan con las autoridades, o me aseguraré de que pasen el resto de sus vidas en una celda junto a mi querida tía. La elección es suya. El silencio en la sala fue absoluto. Los miembros culpables palidecieron. La batalla había terminado antes de empezar. Había sido un golpe maestro, una muestra de poder y astucia que consolidó su control sobre la empresa de una vez por todas. Al salir de la sala de juntas, Mateo agarró la mano de Elena y la levantó para besarla. Socios, dijo él, con una sonrisa triunfante. Socios, confirmó ella, con el corazón lleno de orgullo. Durante los siguientes meses, trabajaron incansablemente para reconstruir. Ricardo Morales fue reincorporado en la empresa, no como un empleado, sino como un asesor principal de Mateo, su sabiduría y experiencia demostrando ser un activo invaluable. Juntos, no solo restauraron la reputación de Empresas Villarreal, sino que la hicieron más fuerte, más transparente y más exitosa que nunca. Una tarde, unos meses después, Mateo llevó a Elena a un lugar que ella no conocía. Era un terreno baldío en las afueras de la ciudad, con vistas a un pequeño lago. Este es el primer terreno que mi abuelo compró, le explicó Mateo. Siempre dijo que aquí construiría la casa de sus sueños, pero nunca tuvo tiempo. Se arrodilló sobre una rodilla, sacando una pequeña caja de terciopelo. Elena se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas. Elena Morales, ha sido mi prisionera, mi rival, mi salvadora, mi socia y mi mejor amiga. Has derribado todos los muros que construí a mi alrededor y me has enseñado lo que realmente significa ser fuerte. Me has enseñado a amar. Lo único que me queda por pedirte es, ¿serías mi esposa? De verdad esta vez. Sin contratos, sin condiciones, solo para siempre. Sí, susurró ella. Sí, Mateo. 1000 veces sí. Él le deslizó en el dedo un anillo elegante y sencillo, no la pieza ostentosa que le había dado la primera vez, sino uno que hablaba de un amor real y duradero. Se quedaron allí, en la tierra de su abuelo, mientras el sol se ponía, planeando no solo la casa de sus sueños, sino la vida de sus sueños. La boda se celebró un año después. Fue un evento íntimo y hermoso, en la misma colina donde se habían comprometido. Su nueva casa, una obra maestra de arquitectura moderna y cálida, ya estaba casi terminada a sus espaldas. Ricardo Alarcón fue uno de los invitados. Se había convertido en un aliado sorprendente y un buen amigo. Brindó por ellos, diciendo, a veces, las mayores batallas no se ganan en la sala de juntas, sino en el corazón. Y ustedes dos son la prueba viviente de ello. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante, su rostro radiante de felicidad. Su padre la llevó al altar, sus ojos llenos de un orgullo abrumador. Cuando Mateo la vio, su corazón se detuvo. Cada día, se enamoraba más de ella, de su fuerza, de su inteligencia, de su capacidad para el perdón. Sus votos no fueron escritos, vinieron directamente del corazón. Prometieron honestidad, confianza y un amor que había sido probado en el fuego y había salido más fuerte. Fuiste mi condena, dijo Mateo, su voz ronca de emoción mientras le ponía el anillo. Y ahora eres mi salvación. Unos años más tarde, la risa de los niños llenaba la casa que habían construido. Tuvieron gemelos, un niño y una niña. El niño, Octavio, tenía los ojos oscuros y el espíritu decidido de su padre. La niña, Lía, tenía los ojos color miel y el corazón compasivo de su madre. Mateo demostró ser un padre devoto, encontrando un equilibrio entre dirigir su imperio y nunca perderse un partido de fútbol o una clase de ballet.
A menudo los llevaba al yate, un nuevo barco llamado El Comienzo, y les contaba historias del mar, aunque omitía las partes más aterradoras. Elena, por su parte, había encontrado su propia pasión. Inició una fundación, financiada por Empresas Villarreal, para ayudar a familias que habían sido víctimas de errores judiciales, usando su propia historia como inspiración. Se convirtió en una fuerza del bien, un faro de esperanza para muchos. Una noche, después de acostar a los niños, estaban sentados en la terraza, mirando las estrellas reflejadas en el lago. Elena apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. A veces, dijo ella, todavía me parece increíble pensar en cómo empezamos, todo el odio, el dolor. Él la rodeó con su brazo, atrayéndola más cerca. A veces, respondió él, tienes que perderlo todo para darte cuenta de lo que realmente importa. Te perdí en ese océano, aunque fuera por unos segundos, y en ese momento me di cuenta de que la empresa, el dinero, el legado, no significaban nada sin ti. Se besaron, un beso tranquilo y lleno de la comodidad de los años y el amor profundo. Ya no había batallas que librar, ni enemigos que derrotar. Solo quedaba una vida que construir, llena de risas, de amor y de la certeza de que habían encontrado su verdadero hogar, no en una casa o en una fortuna, sino el uno en el otro. Su historia no había sido un cuento de hadas. Había sido un naufragio, una lucha por la supervivencia, una guerra. Pero habían emergido de los escombros, no ilesos, sino más fuertes, sus cicatrices como un recordatorio del viaje que los había unido. La condena de Mateo se había convertido en su mayor bendición, y el odio que los había separado al principio se había transformado en los cimientos de un amor inquebrantable que duraría para siempre. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.